Hola, hola, ¿qué tal amigos seguidores de Fiji TV en las redes sociales? Estamos otra vez acá en Tema Libre, nuestro espacio de entrevistas. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro invitado, el licenciado Omar Segarra. Él es un eh, comunicador social de larga trayectoria acá en el país, también un experto en lo que tiene que ver con comunicación política, ¿no? Ha tenido la oportunidad de trabajar en temas de comunicación, en instituciones públicas, ¿no? En gobernaciones, con incluso candidatos políticos en su momento. Y bueno, es conocedor de todo esa temática. ¿Cuál es el tema del cual vamos a conversar el día de hoy? Es sobre toda esta situación que se ha dado, toda esta crítica, polémica que se suscitó luego de conocer, ¿no? La presencia del presidente de la República, la asistencia del presidente de la República, Daniel Noboa, al partido por el Mundial de Fútbol que jugó nuestra selección de Ecuador frente a Costa de Marfil. En algún momento de la transmisión internacional del encuentro, apareció la imagen del presidente Daniel Noboa, unos par de segundos, unos 2, 3 segundos, ¿no? Lo tomaron las cámaras internacionales. Y bueno, luego de eso, pues se suscitó una serie de comentarios, de cuestionamientos por una parte, otras personas que decían que no había nada de malo en que el presidente haya asistido al Mundial, etcétera, etcétera. Pero un poco lo que se ha cuestionado es el hecho de que no se haya comunicado oportunamente esta actividad, que fue en el marco, dicho sea de paso, de una visita o un viaje oficial del presidente Noboa a los Estados Unidos. Omar, bienvenido a Pigi TV. Y bueno, ¿cómo analizas tú esta situación? ¿Fue a lo mejor algún lapsus, digamos así, del equipo de comunicación del gobierno nacional que no supieron informar de esta actividad? ¿Cómo lo analizas tú? Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos tus seguidores, dependiendo del lugar donde me están mirando. Gracias por permitirme compartir este espacio contigo. Y sí, mira, el problema, como tú lo remarcas, no es que el presidente haya estado en el palco del estadio en Filadelfia viendo jugar a la selección nacional. El problema es en el marco en el que él aparece sentado en el palco, ¿no? Con un vasito de cerveza acompañado de dos autoridades más, porque si tú ves el video que nos mostraron en imagen, el director de cámara de ese partido, que a lo mejor lo hizo de buena fe, ¿no? Sabiendo que era una autoridad nacional de un país, poncharlo, ¿no? Y ahí es que todos nos dimos cuenta. Pero también estaba Cynthia Yelibert en un video. También pudimos ver que estaba saludando con parte de la afición que estaba cerca a ellos. Pero como te digo, el problema no es que asistan al estadio, el problema es que nos emiten un comunicado, la Secretaría de Comunicación, indicando que es un viaje oficial, Ujú, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? Pero no nos detallan qué va a ser el viaje, para qué será el viaje, cuáles van a ser los beneficios del viaje, ¿no? En el viaje, en el comunicado tampoco nos plantean, el presidente va a tener actividades oficiales con su par de Estados Unidos, con su par de México, y que va a realizar también actividades de índole personal. Perfecto, no pasa nada. ujú. Como vuelvo y te repito, el problema no es que el presidente esté haya aparecido en el estadio, no tomándose una cerveza. No, está bien. Eso no es lo criticable. Lo criticable es los recursos públicos con los que termina yéndose a esta visita oficial, ¿no? O esta agenda oficial en el exterior, justamente en los días donde empieza el mundial, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo criticable, ¿no? Porque esto denota un mensaje de desconexión total. Y lamentablemente, analizándolo y si tú te pones un poco a revisar escenarios que ya han sucedido, el presidente
siempre, o el equipo de comunicación de la Secretaría, siempre ha optado por esto. Nos emiten comunicados, pero no nos aclaran en realidad qué es lo que va a haber, qué es Ujú. lo que va a realizar el presidente. Si no es por este tipo de deslices, ¿no? Que ocurren, es que el pueblo se entera. Un pueblo que lo critica, ¿por qué? Porque te vas al estadio, pero en el país no tenemos medicinas. Te vas al estadio, pero en el país se sigue matando gente inocente, con antecedentes, lo que quiera. El problema es que se sigue matando gente. Claro. Sigue habiendo conflicto interno. Entonces, esa desconexión es lo que hace criticable que el presidente termine viendo un partido de fútbol y comunicacionalmente lo que te da a entender es una desconexión total con lo que pasa social y políticamente dentro de tu país. Claro, y mira tú que luego precisamente de que se emiten pues una serie de comentarios sobre esta situación, es cuando casi de manera inmediata se hace público una agenda, ¿no? La agenda del presidente en esos días, en donde constaban pues dos actividades, ¿no? Donde no se incluía pues el hecho de actividades personales o asistencia al partido de fútbol de la selección ecuatoriana. Eso no se incluía ahí, solamente en esta agenda que se presentaba, que se presentó luego de las críticas, habían solamente dos reuniones, ¿no? De tipo formal, digamos así, con funcionarios del gobierno estadounidense. En todo caso, pues los ecuatorianos nos enteramos de la asistencia del presidente, pues por esta toma, ¿no? Casual, digamos así, de una cadena internacional, ¿no? Ni cómo, ni cómo acusar o decir que fue algún opositor político del presidente, Bueno, pues pero te cuento que fue en el tema de totalmente casual. redes, los troles por ahí también hicieron lo suyo, ¿no? Indicando de que por ahí precisamente la oposición metió mano, no sé cómo, porque lo maneja prácticamente, como tú bien lo decías, una cadena internacional donde en teoría no existe injerencia de nadie. Bueno, como te digo, tal vez el director de cámara, tú que conoces bien cómo se maneja el tema televisivo, sabes que el director de cámara dentro de la cabina tiene algunos monitores y está viendo lo que están ponchando los camarógrafos y decide y reconoció a lo mejor al presidente y decidió ponchar, Claro. ¿no? Entonces, como te digo, este tema al final termina siendo algo jocoso, ¿no? Ujú. Porque si el presidente quiso pasar desapercibido, pues no lo fue así, Difícilmente lo iba a ¿no? lograr también. Ahora, Omar, Exacto. Eh, pero en el aspecto ya de comunicación en sí, de comunicación institucional, digamos así, en el caso del presidente de la República, él está, digamos, obligado a informar de todas sus actividades, porque por ahí leía un comentario en redes sociales que decía, eso fue una actividad personal, una actividad privada, fuera de la agenda oficial. No tenía él por qué informarlo. ¿Es tanto así la situación o debería, digamos, el presidente, justamente para evitar este tipo de situaciones, informar de todas sus actividades? El tema, Javier, es que la Secretaría de Comunicación tal vez es parte de la estrategia que ellos tienen, ¿no? De cómo llevar la comunicación gubernamental, pero siempre se ha estilado que la autoridad, sobre todo nacional, si va a tener una visita oficial fuera del país, se detalle cuál va a ser la agenda, ¿no? Cuántas reuniones va, tal vez no describir puntualmente, ¿no? Si es que así se lo decide, pero sí decir se reunirá con X persona, a las 12 del día se reunirá con tal persona y tendrá un almuerzo Ujú. no oficial con las autoridades de tal país. A las 3 de la tarde tiene previsto recorrer el Museo de Arte. Te estoy poniendo ejemplos, ¿no? 5 de la tarde, actividad personal. Claro. Eso es suficiente, Aunque, ¿no? aunque sí considero que a lo mejor por la connotación, ¿no? Que actualmente tiene, pues obviamente, el Mundial de Fútbol, ¿no? Y lo que representa, pues, ¿no? La selección, creo que sí hubiese sido conveniente
comunicarlo, ¿no? Comunicarlo. Asistencia del presidente de la República al partido Ecuador, Costa de Marfil, y como se lo ha dicho, ¿no? exacto. Que ha sido por invitación formal de la misma FIFA. Yo Ujú. creo que hubiese sido conveniente, ¿no? Ponerlo en la agenda. Asistencia al partido de Ecuador-Brasil por invitación de la FIFA. O sea, ponerlo en la agenda para que la gente Correcto. lo sepa, ¿no? Y se hubiesen, yo creo, evitado todo este revolú, Que se como ha se dice dicho en comúnmente. redes sociales, ¿no? Todas las críticas que se generaron a raíz de la imagen del presidente en el palco del estadio en Filadelfia. Pero lo preocupante, Javi, es que la Secretaría de Comunicación se ha vuelto simplemente reaccionaria, ¿no? Porque ellos reaccionan a raíz de las críticas, ¿no? Publicando lo que tú bien mencionabas, ¿no? Que fue una invitación y después informando que va a tener algún tipo de actividad. Pero lo ideal es que se informe, que se diga, como bien tú lo dices, no es malo decir el presidente estará o asistirá al partido de fútbol, ¿no? La gente sabe, Ujú, la gente no le das opción a la crítica, ¿no? Por último, existirá la crítica porque te va a decir, de todas maneras te van a decir, se fue con recursos públicos, ¿no? claro, Pero el presidente viene de una familia pudiente, tranquilamente se puede pagar una entrada al estadio, ¿no? Pero el problema, y caemos en lo mismo, es no comunicar. claro. No comunicar y generar una crisis que considero yo Innecesaria. innecesaria, correcto. Una Claro, crisis innecesaria, sobre todo porque, vuelvo y te repito, en las circunstancias como está actualmente en nuestro país, ¿no? En el tema salud, porque por ahí también estuve viendo que criticaron mucho, te vas al partido de fútbol, pero en tu carta que hiciste pública dijiste que en 3 semanas había medicamento en los hospitales y no pasa nada, ¿no? claro, Eh, entonces, eso habla de una desconexión total, ¿no? Y me dice a mí que la Secretaría de Comunicación trabaja es acorde o reacciona acorde la crisis que se le va generando precisamente por esa falta de información.